Buen día, mi nombre es Yuri Mayeli Ruiz Ibáñez, soy del Tecnólogo Gestión Administrativa, ficha 1094-221, y hoy vamos a explicar cómo crear una base de datos en el programa de Microsoft Access. Vamos a ingresar en el explorador de Windows, a buscar en el paquete de Microsoft, vamos a buscar Access, y vamos a crear una base de datos en blanco. Vamos a darle un nombre a nuestra base de datos. Y le vamos a dar crear. Luego vamos a ingresar en nuestra barra de menús, en el botón crear, diseño de tabla. Y aquí ya nos aparece nombre campo, tipo de campo y las propiedades del campo. Entonces para el primer campo vamos a agregar identificación. Y el tipo de campo que vamos a utilizar va a ser número. Y en la propiedad del campo vamos a utilizar doble para que nos deje escribir bien nuestro número de identificación. En el segundo campo vamos a colocar nombre. Vamos a utilizar texto corto. Y vamos a utilizar 30 para el tamaño del campo. Y en nuestro tercer campo vamos a agregar fecha. Y vamos a utilizar un tipo de dato, fecha y hora. En las propiedades del campo vamos a agregar un formato de fecha corta y vamos a dejar que esta identificación, porque no es un número consecutivo, sea nuestra clave principal, ya que toda tabla de las bases de datos tiene que contener una clave principal. Vamos también a agregar en el propiedades del campo de fecha y hora, vamos a agregar en la máscara de entrada. Primero nos vamos a guardar nuestra tabla y en la máscara de entrada vamos a colocar el formato fecha corta. Ahora vamos a empezar a agregar los datos de nuestra base de datos. Entonces vamos a ir en la barra de menú al botón vista hoja de datos. Aquí ya nos aparece nuestro campo de identificación, nombre y fecha. Y vamos a empezar a agregar nuestros datos. Y así consecutivamente vamos a agregar nuestros. Aquí ya podemos ver cómo quedan nuestros datos organizados. Tenemos código, tenemos los nombres, tenemos nuestra identificación. Y así es como queda el formato de nuestras fechas para todos los campos. Bueno, entonces luego de que ya tenemos nuestra primera base de datos terminada, vamos a crear el resto de nuestras bases de datos. Aquí yo ya tengo otra. Entonces ahora vamos a crear las relaciones para nuestras bases de datos. En nuestra barra de menú vamos a ir a las herramientas de base de datos y vamos a ingresar donde dice relaciones, pero antes vamos a cerrar nuestras bases de datos y vamos a irnos a relaciones. Vamos a agregar la tabla 1 y posteriormente vamos a agregar la tabla 2. Las relaciones de nuestra base de datos van del código de la llave principal de la base de datos 2 a la base de datos 1. Entonces vamos a dar doble clic y vamos a arrastrarlo hasta donde dice código. Y vamos a decirle exigir integridad referencial para que nuestras tablas se miren si relacionan o no. Bueno, en este caso entonces vemos que nuestras dos tablas tienen una relación de 1 a infinito, a varios datos. Esta es nuestra base de datos, esta es nuestra tabla principal
donde nos muestra todo los datos que tenemos almacenados. Bueno, y aquí entonces ya vamos a ver cómo quedaron nuestras relaciones. Vemos que en nuestra base de datos principal tenemos que tener todos los nombres de las llaves para que nuestra relación quede bien hecha. Y ahora sí podemos pasar al siguiente paso, que son nuestros objetos. Los objetos son las consultas, las tablas, los formularios, los informes y los macros. Ya hicimos las tablas, entonces ahora vamos a hacer las consultas. En nuestro barra de herramientas vamos a irnos a crear diseño de consulta. Y vamos a coger nuestra primera tabla. Y vamos a agregar los campos que queremos que se muestren en nuestra consulta. Si por algún caso dado no queremos que se muestre algún campo, le vamos a dar en la ventanilla de verificación para que no se nos muestre. Pero en este caso vamos a dejar que se muestren todos nuestros campos. Y vamos a establecer un orden. Vamos a establecer para los nombres el orden ascendente para que me ordene los nombres de manera ascendente. Y vamos a ver cómo nos quedó. Nos quedan todos los nombres de manera ascendente. Ahora vamos a ver diseño. Tenemos esa consulta. Ahora vamos a agregar otra consulta. Vamos a guardar esta consulta. Y vamos a repetir el procedimiento para ver uno de los criterios. Entonces lo vamos a hacer con nuestra segunda tabla, agregar, y vamos a agregar los campos que queremos que se vean. Y en los criterios de consulta, vamos a agregar para que se nos muestren los nombres que comiencen por la letra A. Y lo que la tabla hace, la consulta hace, es mostrarnos los nombres que tenemos por la letra A. Ella lo que hace es mostrarnos información de manera detallada o específica, como el requerimiento que le pusimos en nuestro criterio. Aquí tenemos otros ejemplos de consulta. En el criterio tenemos como A, que fue el que nos mostró todas las consultas por el nombre A, todos los campos. Acá hemos ingresado un rango de letras que nos va a mostrar como A y I, que nos va a mostrar los nombres que comiencen por A o por I, nombre de libro. Acá tenemos otro criterio de consulta que se llama letra y nos va a mostrar las editoriales que empiecen por Marcombo. Le hemos ingresado que en el criterio que nos muestre las editoriales que empiecen por Marcombo. Y aquí nos muestra las editoriales Marcombo. Este es un criterio de consulta. Este criterio es de rango. Hemos colocado un rango entre 1245, que es un code NID de una empresa, y el 2303. Me va a mostrar en ese rango, me va a mostrar los NID de la empresa, y aquí están. Y por último, este es un criterio de rango fecha, que me va a mostrar las fechas dentro de este rango, 2015 o 2016. Aquí podemos observar que las fechas están de 2016 porque no tengo ninguna 2015. Bueno, ahora vamos a crear nuestro siguiente objeto, que es consulta, que son los formularios, perdón. Entonces vamos a la barra de menús a crear diseño del formulario. Y aquí ya nos aparece nuestro cuadro para agregar los campos existentes. Vamos a agregar los campos de nuestras tablas. Nuestra tabla 1, vamos a agregar el dato de identificación,
nombre, fecha y código. Y lo que vamos a hacer es agregar el encabezado o pie de página del formulario. Y en este encabezado vamos a empezar a organizar todos nuestros datos. Vamos a empezar a organizar todos nuestros datos para, esta es la manera, en el orden en el que queremos que se vean nuestros datos. El formulario nos sirve para conocer información detallada, entregar un informe de la base de datos, verla mejor. Y ya pues cada quien le agrega su diseño. Aquí yo ya tengo uno terminado para no hacerlo tan largo. Pues con las bases de datos, tengo todos los datos de las tablas que he creado. Acá están todos los datos. Tengo también en el encabezado, coloqué la imagen de mi empresa, el logo de mi empresa, el NIF, el nombre de este formulario, bases de datos Biblioteca Nacional y el pie de página con la información de la empresa. También le agregué unos botones que ya vamos a ver cómo se hacen para agregar. Para agregar nuestros botones vamos a ir a diseño, en las herramientas del diseño del formulario y vamos a dar en este botoncito para agregar todos nuestros botones. Acá ya miramos el asistente para botones de comando, qué botón queremos, para buscar, para siguiente, ir a primer registro. Aquí nos muestra cómo va a quedar este comando y le vamos a dar finalizar y ya nos aparece nuestro botoncito. Aquí ya podemos ver, vamos a ver cómo nos queda el formulario, está el formulario y así es como nos queda nuestro formulario terminado. Acá podemos ver que nuestros botones nos sirven para correr, he puesto para guardar, para cerrar, todas las funciones de nuestros botones. Bueno, y como ya vimos en los objetos, vimos tablas, consultas y formularios, ahora vamos a ver los informes. Entonces vamos a ir a la barra de menú, en crear, diseño, informe. Y ahí vamos a quitarle el encabezado, pie de página y vamos a agregar el encabezado, pie de página al informe. Vamos a agregar unos campos existentes de las tablas, agregar los campos que queremos que nos muestre este informe y vamos a empezar a organizarlo de la manera que queramos para que se mire nuestro informe. Ya es diseño personal, es la manera que queremos que se muestre nuestro informe. Vamos también a agregar un pie de página, en nuestro encabezado vamos a agregar una imagen de nuestra empresa y en el pie de página vamos a agregar el número de página y vamos a agregar los datos de nuestra empresa. Bueno, y aquí ya vemos que le agregamos nuestra imagen, el logo de nuestra empresa, el NIF, el nombre del informe y organizamos todos nuestros datos como queremos que nos muestre. Entonces vamos a ver en vista de informes cómo nos queda nuestro informe terminado. Así es como nos queda. Podemos agregarle un diseño personal, cambiar los colores. Aquí nos muestra todas las casillas con todos los datos. Ya es como nos queda finalizado. Bueno, y esto es todo. Aquí ya vimos cómo se crea una base de datos con sus respectivos objetos.